Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Cuando en su día mi abuela miraba las dinámicas políticas de nuestros países, decía que había demasiados diablos sueltos para tan poca agua bendita. Sospecho las palabrotas que usaría hoy si viera que América Latina está dominada por una clase política, con escasas excepciones, populista, corrupta y fracasada, incompetente y primitiva, inundada de cleptómanos adictos cuya concepción del mundo es la política sin principios, la riqueza sin trabajo y la justicia sin moral. La sociedad está formada por diferentes grupos y sectores, cada uno con su gusto e intereses, normalmente en desacuerdo, a veces enfrentados. Sin embargo, si las sociedades, los ciudadanos, especialmente en los tiempos que vivimos, queremos enfrentar los abusos del poder y sobrevivir, es indispensable que tengamos algún tipo de acuerdo y organización con un consenso mínimo suficiente para hacer cosas importantes. La naturaleza y la fuerza de las sociedades libres está en la diferencia de opiniones y visiones para resolver y avanzar. El desafío para lograr el consenso necesario está en respetar las ideologías que están en el marco de la democracia y desterrar la ambición, las agendas personales y las luchas de poder. A los grupos de extremistas hay que dejarlos solos con sus fuegos y a las élites distraídas, si no despiertan, también. Nuestras democracias se han debilitado porque promulgamos leyes que no cumplimos, fundamos instituciones que no respetamos y la criminalización de la política está consolidando sistemas en los que imperan la corrupción y la impunidad. Por eso, la democracia debe aceptarse como un proyecto compartido en permanente construcción. Debe ser un punto de encuentro para la sociedad, un lugar de debate y libertad que busca el bien común a través de la difusión y la defensa de los fundamentos éticos, jurídicos y económicos que construyen naciones de ciudadanos libres, responsables y prósperos. La democracia y la libertad necesitan combatientes cívicos, ciudadanos presentes y comprometidos en construir naciones donde la virtud es referente y la verdad un valor moral, donde la justicia y el Estado de Derecho prevalecen. Naciones que tienen héroes como regla, no por excepción. Son los ciudadanos como tal, cada uno, desde el grupo o sector al que pertenece, quienes deben garantizar que en el Estado de Derecho son el poder abusivo y el delito los que se subordinan a la sabiduría y al respeto a la ley, y que la deshonra y la estupidez se rinden ante la inteligencia y la moral. Mi abuela siempre me alertó sobre que en tiempos de represión, confusión y división, el rebaño prefiere la servidumbre al enfrentamiento y decía que los ciudadanos que actúan como cabras no tienen líderes sino cabrones. De ahí que valorar el poder ciudadano y defender la libertad hacen la diferencia entre ser esclavos o vivir con dignidad. En 1831, Alexis de Tocqueville visitó Estados Unidos para reunir datos para su libro La democracia en América, y quedó maravillado por la cantidad de asociaciones y activistas que, desde entonces, y a diferencia de otras democracias del mundo, participaban de forma voluntaria y dinámica en la construcción y evolución de las instituciones del Estado y de la cultura democrática de América del Norte. La esencia del éxito de la democracia liberal está en el compromiso, la densidad y la presencia de la sociedad civil en la vida política desde el fundamento de la libertad individual. Esto es lo que forma capital social y genera confianza entre los ciudadanos. Desafortunadamente, en las últimas décadas, la política ha sufrido una terrible degradación, y esto ha provocado una peligrosa caída en la confianza de los ciudadanos en las democracias del mundo. Freedom House afirma que, en los últimos 16 años, la democracia y la libertad han retrocedido en todas las geografías. En parte, la explicación está en que ciertos grupos y países con agenda ideológica cuestionable, y en algunos casos con objetivos criminales e incluso terroristas, usan la desinformación y la mentira, exacerban la polarización y dividen y enfrentan sociedades y naciones.
Existen dos dinámicas que complican la situación. La primera es que las expectativas de los ciudadanos en países desarrollados están por arriba de la realidad. Y la segunda, el vergonzoso, ofensivo y destructivo subdesarrollo político en América Latina. Los ciudadanos, organizados en los distintos grupos de la sociedad civil, son los llamados a construir los valores que dan vida a la democracia. Defensa de la libertad, respeto a la ley, compromiso cívico, exigir rendición de cuentas del poder, entre otros. Sin embargo, tiranos y gobiernos autoritarios están desmantelando los espacios cívicos y democráticos y están limitando o incluso asfixiando las libertades civiles. La primera, la libre expresión. Solo en 2022 se documentaron cientos de miles de violaciones a la libertad de prensa en naciones que, supuestamente, son democracias. Este dato no incluye el cierre de 80 emisoras de radio a manos de la dictadura venezolana. Tampoco incluye las más de 3.000 entidades civiles abolidas en Nicaragua, ni los más de 1.000 presos políticos que guardan injusta prisión en La Habana. En los países autoritarios, la sociedad civil es la última barrera de defensa de los derechos y libertades fundamentales. Hoy, debe ser motivo de vergüenza para el mundo libre la forma en que dictadores sanguinarios cierran espacios de libertad, encierran ciudadanos inocentes y asesinan adversarios con total impunidad. Sin duda, la política y la democracia pasan por un delicado y peligroso momento de debilidad y retroceso. Por eso, hoy más que nunca, el mundo necesita ciudadanos presentes, activos y comprometidos para rescatar la primera, fortalecer la segunda y defender, a cualquier costo, la libertad, el valor de los valores, el que permite el ejercicio político y da vida a la democracia. Así es, el mundo necesita ciudadanos que saben que su futuro depende de sus convicciones democráticas y de que den un paso al frente con valores cívicos, mente clara y corazón valiente. El desarrollo y la evolución de los grupos humanos depende de que hayan alcanzado un grado de educación, conocimiento y madurez que permita la cooperación y los consensos suficientes para avanzar. Esto facilita que nos organicemos en sociedades idealmente democráticas y respetuosas de las leyes. Y luego vienen los distintos sectores de la sociedad, cada uno con sus intereses, pero idealmente buscando siempre el bienestar de la comunidad, del colectivo. Como el mundo ideal está siempre en debate y es un proceso de construcción, aparecen los dirigentes de cada sector y aunque no estén de acuerdo entre ellos y no esté claro su grado de representatividad, se hacen llamar sociedad civil. Para hablar sobre las dinámicas que viven las sociedades democráticas, sus debates por la representatividad y la importancia de tener sectores fuertes y dirigentes respetables y respetados, tengo el gusto de presentarles a Alessandra Pina, doctora en Ciencias Políticas y Estudios de la Democracia. Es directora del Programa para América Latina y el Caribe de Freedom House, una de las organizaciones no gubernamentales más prestigiosas del mundo, desde donde se promueve la paz, la libertad y la democracia en todo el planeta. Con 2 décadas de experiencia, la doctora Pina dirige programas sobre gobernabilidad democrática, compromiso cívico y fortalecimiento a los derechos humanos. Doctora Pina, bienvenida a Razón de Estado. Con frecuencia vemos que eso que llamamos sociedad civil es débil y su representatividad cuestionable, pero cuando hay una crisis severa, política o de otra índole, toma fuerza y resuelve y responde. ¿Qué es eso que llaman sociedad civil y cómo se puede organizar mejor en estos tiempos en los que tanto se necesita que la sociedad, los pueblos, estén unidos ante tanta amenaza, abuso de poder, cambio e incertidumbre? La sociedad civil juega un papel determinante para la calidad de la democracia y también para preservar espacios de libertad ahí donde no hay democracias, sino regímenes autoritarios.
La sociedad civil es la organización del pueblo, son los ciudadanos que deciden organizarse y ser activos defendiendo sus derechos cívicos. Por eso juegan un papel tan determinante, tanto en las democracias y también en los autoritarismos. Doctora Pina, continuando con nuestra conversación, la polarización, el conflicto en la sociedad es uno de los fenómenos que más preocupan. Muchas organizaciones cívicas, algunas de ellas con una agenda ideológica cuestionable, son encasilladas en la clasificación amigo-enemigo. Esto es producto de la polarización. En este mundo de desinformación, descalificación, desconfianza y mentira, ¿cómo se organiza y se fortalece la sociedad para enfrentar los desafíos del diario vivir? La polarización es un fenómeno que de verdad está atacando en primer lugar las democracias y crea mucha división tanto a nivel político pero también a nivel de los ciudadanos. Y es ahí donde es muy peligroso el terreno para la sociedad civil. Porque la sociedad civil se tiene que mantener independiente y cuando cae en una de las dos esferas ideológicas es donde se va minando su independencia y también su rol en monitorar los que hacen los políticos o las instituciones. Entonces es muy importante preservar un ámbito de independencia de la sociedad civil y alejarse de las discusiones ideológicas o polarizadas que muchas veces ahora están tomando terreno en muchas democracias. ¿Cómo defines, doctora, la representatividad de la sociedad civil? ¿A quién representan? ¿Cómo convencen a sus representados de que ellos son sus representantes? Bueno, la sociedad civil en realidad no tiene el papel de representancia. Los representantes de los ciudadanos son los que se sientan en el Parlamento porque es votado por los ciudadanos. La sociedad civil en realidad es una parte de la ciudadanía que decide unirse para temas muy concretos. Entonces, el papel de la sociedad civil no es tanto de representatividad de los ciudadanos, sino de llevar a cabo algunos temas o algunas batallas puntuales. Y en muchos casos son dirigentes que se abrogan esa representación y tienen pues la capacidad y el liderazgo para pues decir cosas que la gente quiere escuchar, ¿no? Y hay momentos y causas específicas en las que, bueno, esto agarra fuerza y volumen, ¿no? Doctora, en los países donde existe desarrollo y confianza, y por eso mayor capital social, existe una sociedad civil más densa y más fuerte. En América Latina, el porcentaje de personas que cree que puede confiar en los demás ha caído del 38 al 26% entre 1981 y 2020. Ya era bajo, pero ahora está peor. ¿Qué nos está pasando en América Latina? Bueno, en América Latina, como un poquito alrededor del mundo, la confianza en las democracias está bajando. De hecho, como ustedes saben, Freedom House publica un informe anual, el Freedom in the World, y lo que notamos es que en los últimos 16 años la democracia, el nivel, la calidad de la democracia está bajando. De hecho, hoy en día hablamos de ataque, de democracia bajo ataque, no y de recesión de las democracias. Y esto ha también afectado la confianza en la democracia. Y en América Latina esto está pasando también. Es algo muy preocupante, es algo que tenemos que las democracias más consolidadas tienen que tomar muy en serio, porque la alternativa son regímenes autoritarios o totalitarios. Doctora, precisamente en estos regímenes autoritarios, totalitarios, cometen un sinnúmero de atrocidades en contra de los ciudadanos, de los pueblos a los que logran someter. Una de las primeras acciones es limitar y reprimir a la sociedad civil, a los dirigentes. En contextos de alta represión, como por ejemplo Cuba, Venezuela o Nicaragua,
¿Cómo sobrevive la sociedad civil y cómo se les puede apoyar desde fuera? Sí, en estos países, por ejemplo, la sociedad civil permanece como la última barrera. La sociedad civil es la que defiende los derechos humanos, los espacios mínimos de libertad y de información. Entonces, es responsabilidad de todos nosotros, de todos los que viven en democracias y que tienen papeles importantes de apoyo a las voces libres, de poderlas ayudar. Se pueden ayudar con entrenamientos, se pueden ayudar dando vocería y dando espacios a estos defensores de los derechos humanos. En realidad, el trabajo que están haciendo es un trabajo de oro. Es documentación de las violaciones de derechos humanos, es conquista de algunos espacios de información libre donde es muy difícil encontrar información independiente. Entonces, es nuestra responsabilidad capacitarlos, proporcionar espacios y recursos, proporcionar también a veces fuentes para que puedan hablar en ámbito, por ejemplo, de instituciones internacionales. Doctora, un caso distinto es lo que está viviendo el Perú, defendiendo su democracia en contra de un movimiento geopolítico de extrema izquierda que quiere legalizar el golpe de Estado del delincuente Pedro Castillo. La sociedad peruana está bajo ataque de desinformación, propaganda y mentira, pero quieren regresar a la democracia y seguir trabajando para consolidarla. ¿Cómo se puede apoyar un proceso como el peruano desde el mundo libre y civilizado? La situación de Perú es una situación bastante preocupante. Perú, de hecho, es uno de los países donde vemos que hay mucha instabilidad política hace unos tiempos y es ahí donde va la importancia. Cuando las democracias ven que hay momentos críticos, es muy importante intervenir temprano para evitar situaciones peores que pueden evolucionar. Entonces, nosotros como Freedom House esperamos que las instituciones peruanas puedan seguir democráticamente y fuertes y poder utilizar el Estado de Derecho para seguir fortaleciendo su democracia y salir de la crisis. Claro. Doctora, ya lo decías, la política en el mundo ha sufrido un nivel de degradación importante y preocupante. El conflicto y las expectativas frustradas en el primer mundo, no siempre con razón, y el subdesarrollo político y la corrupción en América Latina han provocado un alto grado de desconfianza en la democracia y en la participación cívica. Esto hay que rescatarlo y corregirlo. La democracia necesita a los ciudadanos presentes y activos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, primero es importante entender que cuando la democracia se conquista, esta conquista no es para siempre. Necesitamos cuidar la democracia como curamos nuestras plantas, con las flores, ¿verdad? Dándole agua todos los días. Entonces es ahí que necesitamos retomar la idea de una ciudadanía activa para poder defender nuestras democracias, para poderla ayudar a consolidarse. Entonces, el trabajo de la ciudadanía organizada es un trabajo fundamental para poder preservar derechos y libertades y hacerlas crecer. Doctora Pina, continuando con nuestra conversación, la sociedad civil es especialmente importante en aquellos países donde los gobiernos fracasan con cumplir con sus funciones básicas y donde los partidos políticos tampoco responden a los ciudadanos. Pero la sociedad civil no puede reemplazar al gobierno o a los partidos políticos. ¿Será entonces que el gran desafío de América Latina es rescatar la política? Y lo cual solo se logrará cuando más ciudadanos, los mejores de la sociedad idealmente, decidan participar en los partidos políticos y hacer gobierno. Exactamente. La democracia es un gobierno.
entonces es un sistema político. Entonces necesitamos líderes políticos que puedan llevar a cabo resoluciones, leyes y decisiones democráticas. La sociedad civil, el reemplazo de la política por la sociedad civil nunca ha sido exitoso. Entonces se necesita una clase política bien formada y al mismo tiempo bien determinada en resolver los problemas de las democracias a la raíz. Doctora, has dado seguimiento a la situación de la sociedad civil cubana. En 2021 vimos que más de 1,000 personas fueron detenidas por participar en las protestas. ¿Cómo está la situación de estas personas? Además de injustas, ¿han sufrido condenas desmedidas? Muy brevemente. La situación cubana es una situación extremadamente preocupante. El número de los presos políticos es más de 1,000 personas al momento. Es el país en este hemisferio con el más alto número de prisioneros políticos. No hay algún derecho para estas personas. No pueden contar con una defensa legal. No pueden contar con un sistema de justicia justo, independiente del gobierno. Entonces, es responsabilidad de todos los países democráticos monitorar la situación y denunciarla públicamente. En los momentos de grave crisis, los mejores de la sociedad siempre dan un paso al frente. Un caso ejemplar hoy es la participación de la sociedad civil en Ucrania, entregada a apoyar a su ejército y a su gobierno ante la criminal invasión rusa. ¿Qué ejemplos, qué experiencia y qué testimonios se pueden sacar de este caso extraordinario? Bueno, el caso de Ucrania pienso que es un caso que todos nosotros que trabajamos en temas de democracia seguimos muy cercano. El coraje, por ejemplo, del pueblo ucraniano es algo que a todos nosotros nos ha emocionado. Creo que sea importante ver la fuerza de la sociedad civil ucraniana y ver cómo podemos aplicar estos mismos criterios a los países de América Latina. El mundo está cambiando a una velocidad que nos cuesta digerir. La economía, la tecnología, el clima, la política, las oportunidades de trabajo y la paz entre las naciones son cada día más motivo de conflicto, preocupación, volatilidad, incertidumbre y desencuentro. En un mundo así, ¿por qué es tan importante fortalecer los liderazgos en la sociedad y hacer el esfuerzo de encontrar acuerdos y consenso? Sí, como decimos antes, vivimos en tiempos donde la polarización es un problema a nivel global. Polarización dentro de nuestras democracias y también polarización a nivel global entre democracias y estados autoritarios. Entonces, es importante que los ciudadanos puedan jugar un papel activo en todo esto, un papel donde puedan constituir un puente entre posiciones extremas. Los extremos nunca han llevado la paz. Es importante ver que no tenemos que estar todos de acuerdo. Este es el bueno de la democracia. Podemos tener ideas distintas, pero tenemos mecanismos donde la idea de cada uno de nosotros puede contar, porque la democracia no es solamente el derecho de la mayoría de gobernar, sino en el respeto de la minoría. Qué buena noticia es para el mundo que Freedom House sea la gran institución que es, que tenga el equipo que tiene y que esté presente en la batalla más importante para la especie humana, la libertad. Doctora Pina, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.